Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente, es un placer nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy vamos a explicar la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y también vamos a explicar el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Bien, en primer lugar, sabemos y está universalmente aceptado que el autor es Pablo. Ahora vamos a ver. El autor es Pablo. Se cree que esta carta fue escrita en la primera mitad del año 55. Algunos teólogos dicen que se escribió en el 57. Fue escrita desde Éfeso, la ciudad de Éfeso, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero. Bien, Corinto era una ciudad de Grecia que se encontraba al sur de Grecia y era una ciudad importante en cuanto a cultura. Ahora vamos a ver, importante en cuanto a población. Se cree también que en Corinto había aproximadamente unos 200.000 libres y unos 400.000 esclavos, ¿sí? Una población de 600.000 personas era un número grande para aquella época. Una ciudad de 600.000 personas era una ciudad muy importante, ¿sí? La carta lleva el título de la ciudad a la que está dirigida, que es Corinto, ¿sí? Una de las ciudades más importantes del antiguo imperio. Otra cosa importante también es que había dos grandes ciudades en lo que sería el Asia Menor, una de las cuales era Atenas, que era la cuna de la filosofía, la cuna de la sabiduría, la cuna de, podemos decir, Sócrates, Platón, Aristóteles, Parménides, Arquímedes y bueno, todos los grandes filósofos. Y la otra era Corinto, ¿sí? En la cual en Corinto había una importante colonia judía y quizás después de Jerusalén haya sido Corinto la ciudad más importante del mundo judío. Otra cosa importante en Corinto es que había una importante idolatría. Creo que hasta hoy está uno de los templos más importantes, que era el templo de Afrodita, la diosa del amor, de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, Corinto también era una ciudad muy comercial, era la ciudad comercial más importante de Grecia y como estaba bajo la organización romana, tenía una estructura social romana que los romanos siempre tenían pocos libres y muchos esclavos, por eso Corinto tenía 200 libres y 200.000 libres y 400.000 esclavos aproximadamente, ¿sí? Y por lo tanto, al ser una ciudad comercial, recibía a gente, a viajeros de toda lengua, nación. Por eso Pablo también escoge esta ciudad estratégicamente, la escoge porque al predicar ahí el evangelio, uno si se convertía y era, no sé, de España o era de algún otro país lejano, llevaba también el evangelio una vez que partía de Corintio, esta ciudad cosmopolita, podríamos decir. Bien, estratégicamente Corinto estaba ubicada en una zona donde los barcos, que no tenían mucho volumen, vamos a decir, barcos no tan grandes, tenían que pasar forzosamente por esa zona para poder evitar el largo y peligroso camino por el Peloponeso. Estos son algunos datos de la introducción a la epístola a los Corintios. Otra cosa importante es que se cree también, algunos teólogos opinan que la primera epístola a los Corintios en realidad sería la segunda y la segunda sería la tercera. Y explico por qué. El mismo apóstol Pablo en el
capítulo 5 de primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta este versículo, se sugiere, se opina que Pablo ya había mandado anteriormente una carta, ¿sí? Entonces esta se supone que sería la segunda carta a los Corintios y la segunda sería la tercera. Bien, eso en cuanto a una pequeña introducción de lo que es Corinto, perdón. La epístola a los Corintios está dirigida a la ciudad de Corinto. La iglesia estaba en Corinto, perdón. Bien, arrancamos con la salutación. Capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una aclaración respecto a los corintios es que los corintios era una iglesia bastante desordenada y Pablo tiene que poner un poco de orden, por eso en algunos, vamos a ir viendo a lo largo de la carta, que en algunos pasajes Pablo eleva un poco el tono para que entren en razón también los corintios. Los corintios iban a la cena borrachos, se embriagaban en la cena, tenían envidia, negaban el apostolado, había divisiones, tenían pecados graves, a tal punto que un corintio salía con la mujer del papá, tenía como amante a la mujer del papá. Después vamos a ver eso. Pero bueno, entonces Pablo, porque una de las características de la carta es que en esta carta esta carta se tiñe como de una negación por parte de los corintios a que Pablo era apóstol. Entonces Pablo, como tiene la costumbre siempre que manda la carta, todas las cartas de Pablo empiezan diciendo Pablo, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Automáticamente lo que hace Pablo es escribiendo su nombre, mostrando su autoridad apostólica. Y luego aclara y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, no ha incurrido acá ningún tipo de voluntad humana. O sea, Pablo es lo primero que hace Pablo antes de cualquier otra cosa, decir, soy Pablo y soy apóstol. ¿Sí? Bien, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. No es que Sóstenes tenga algo que ver con la carta o que haya ayudado a Pablo a escribir la carta, sino que Sóstenes estaba juntamente con Pablo, acompañando seguramente a Pablo en este viaje, ¿sí? En este viaje, acá Pablo se encuentra en Éfeso, seguramente estaba ahí. Algunos opinan que puede ser el mismo Sóstenes que en el libro de los Hechos, ¿sí? Algunos opinan que puede ser el mismo Sóstenes que en el libro de los Hechos es apedreado, ¿sí? A ver si lo encuentro, porque no... Acá, sí. Dice... En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 17, dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. ¿Sí? Algunos creen que puede ser este hermano Sóstenes y otros discrepan de ese porque
la epístola a los Corintios, como fue escrita en Éfeso, poco después de que el apóstol salió de Corintio, donde el Sóstenes es mencionado allá en el libro de los Hechos, ¿sí? Es decir, Pablo escribe desde Éfeso después de que él salió de Corinto, ¿sí? Entonces, o sea, Sóstenes estaba en Corintio y acá había otro Sóstenes, que es un hermano, un predicador, un evangelista, un ministro, un secretario de Pablo. Bueno, eso es lo que más o menos se supone, ¿sí? Bien, como esta es una iglesia desordenada, en el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios, es decir, no es la iglesia de Cefas, no es la iglesia de Apolos, no es la iglesia de Pablo. Y él hace esta aclaración porque en el mismo capítulo, versículo 12, recordemos que los Corintios eran una iglesia desordenada y que había muchas divisiones. Capítulo 1, versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Sí? Había muchas divisiones. Entonces Pablo dice, con esta frase lo que está diciendo es, no hay iglesia de Pablo, la iglesia no le pertenece a Pablo, no le pertenece a Cefas y no le pertenece a Apolo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Sí? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego aclara y dice, a los santificados en Cristo Jesús. Por supuesto que los corintios eran verdaderamente desordenados, por no usar otro término, verdaderamente desordenados, pero Pablo destaca que eran santos, porque recordemos que una vez que nosotros llegamos a Cristo como salvos, llegamos a Cristo, somos salvos, una vez que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, ya automáticamente Dios nos mira a través de Cristo. Y vamos a ejemplificar esto para que quede más claro. En el libro de Éxodo, ahora no recuerdo en qué parte estaba, pero lo puedo buscar. En el libro de Éxodo se hace mención acerca de la sangre que había que colocar en los dinteles para que el ángel no haga estragos en Egipto y no haga daño a los que estaban cubiertos con esa sangre. Entonces dice que el ángel pasaba por ahí y cuando veía la sangre, el ángel pasaba de largo. No miraba lo que estaban haciendo adentro. A lo mejor adentro ni siquiera estaban obedeciendo cómo comer, de qué manera comer, porque había una manera de comer, había que encorvarse un poco, había que comer tal cosa, había que sazonar eso con hierbas amargas y así. El ángel no miraba si estaban respetando. Yo no estoy diciendo esto que uno dice, bueno, yo acepto a Cristo y luego entonces yo vivo como quiero. No, el punto no es ese, porque ninguna persona que ha aceptado verdaderamente a Cristo puede vivir como quiere porque ya intenta obedecer a su Señor. Por amor intenta obedecer a su Señor. Somos libres, no somos más esclavos, no estamos más sujetos al yugo de la ley. No estamos bajo la ley, pero sí, dice Pablo, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Sí? Entonces, eran santificados con errores que corregir, como tenemos todos, pero eran santificados en Cristo Jesús. Y acá aclara que es lo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, sed santos porque yo soy santo. No era que no eran salvos, pero le dijo, sed santos. Ahora, comiencen a tratar de parecerse más a mí. Y Pablo también lo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces les dice en el versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿con quién? ¿Ellos solos? No, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con vos, conmigo,
con todo, con la iglesia a la que yo pertenezco, a la congregación, porque la iglesia es una sola, la congregación a la que pertenezco, todos en cualquier lugar del mundo, los que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a ser santos, somos llamados a apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, porque etimológicamente la palabra santo significa separación, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos separamos? De las costumbres del mundo. Pablo dice, no corráis como, no sigas la corriente del mundo. Entonces tenemos que aprender a separarnos del mundo para cada vez más tratar de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, esto es una carrera, vamos a decirla, universitaria que dura toda la vida, ¿sí? Pero en lo que nosotros podamos ver en los hermanos, si nosotros podemos ver algo de Cristo, a partir de ahí tenemos que, valoramos eso del hermano y a partir de ahí intentamos que el hermano crezca, ¿sí? Bien, versículo 3 y último, vamos a cerrar con este. Dice algo muy, muy lindo, muy bonito acá, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Primero dice gracia, luego dice paz. Porque no hay paz si primero no conocemos la gracia. Primero conocemos la gracia y a partir de la gracia derramada en la cruz por Cristo Jesús, a partir de la gracia nosotros tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Entonces dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. ¿Sí? Nuestro Padre, sabemos que Dios es uno solo. Cristo es Dios en sí mismo, o sea, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no es que son tres personas que cada uno hace, no. Hay un solo Dios que fue manifestado en carne, solo se manifestó en carne, ¿sí? O sea, Cristo es Dios mostrado al hombre. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona al Señor Jesucristo porque está el Padre, está el Hijo, el Espíritu. El Padre en el cielo, Jesucristo derramando su sangre aquí en la cruz y siendo siervo de todos, por supuesto, y llevándose adelante los mandamientos, los decretos, digamos, que Dios Padre ha establecido para que el ser humano sea salvo, que es justamente la muerte de Cristo y la resurrección. ¿Sí? Bien, vamos a dejar acá 3 versículos, leímos hoy, explicamos un poco más o menos. Nos vemos el próximo encuentro para continuar también con esta interesante epístola. Vamos a arrancar del capítulo 4 al 9. Así que Dios les bendiga ricamente. Espero que les haya servido para crecer un poco en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.